Vamos justamente a seguir profundizando en este tema, en las palabras del diputado Miguel Mellado, también lo que revisamos antes con Dani Linares respecto a la situación del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Ya estamos en contacto a esta hora de la mañana con María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. María, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. No sé si estabas escuchando las declaraciones de Miguel Mellado. Y no sé, como varias reflexiones que a uno le vienen inmediatamente a la cabeza, más allá de, no sé si del buenismo, no sé, yo, a mi hijo chico, él sabe que no tiene que copiar las pruebas, no hay que advertirle. Una persona que entra a una reunión sabe que no tiene que estar grabando y después difundiendo, no sé, como que de buena primera a uno le nace eso. ¿Qué te parecen las palabras del diputado Miguel Mellado? Mira, yo que hago clases sobre distintos temas relacionados con la integridad y la transparencia, creo que a veces estos son como muy buenos casos para analizarlos de distintas ópticas. Y yo creo que, claro, efectivamente hay asuntos de interés público que los medios de comunicación tienen que informar, tienen que reportar. Y de hecho hemos visto como muchas veces muchas reuniones o muchas conversaciones o situaciones que se han en privado, después las personas que participaron conversan con los medios de comunicación, tal como él señalaba como un punto de prensa posterior. Yo creo que acá hay una situación un poco distinta. Creo que efectivamente es distinto grabar una conversación sin avisar que eso se va a realizar y luego pasar ese registro. Yo creo que ahí es un poco distinto, especialmente porque él señala que lo hace para efectos privados, para efectivamente cobrarle la palabra Claro. 6 meses después. Pero lo difunde inmediatamente. Lo difunde inmediatamente y sin avisar. Yo creo que en el Claro. fondo hubiera sido distinto si es que él hubiera avisado al gobierno, hubiera dicho, miren, yo tengo esta grabación y la voy a pasar a la prensa. Yo creo que es un caso complejo. Creo que muchas veces estas situaciones no son blancos y negros, sino que hay muchas líneas grises de por medio. Y efectivamente nosotros tenemos normativas de transparencia y cada día exigimos más rendición de cuentas, pero yo creo que es muy distinto cuando uno pide información por ley de transparencia, que además podrían haber casos excepcionales donde se te puede denegar, por ejemplo, por seguridad nacional o por afectar el privilegio deliberativo, con grabar conversaciones sin avisar que eso se está haciendo. María, yo creo que así también es donde está el tema, es que no se está avisando, no se está pidiendo el consentimiento de una reunión que muchas de las partes pueden haber entendido sin que haya habido el aviso, que era una conversación privada. claro, y puede esto dar pie a que a futuro se comience quizás un trabajo o se planteen ideas respecto a este tipo de reuniones, comenzar a levantar protocolos, es decir, a ver, para ciertas reuniones, no sé si entrar o no entrar con celular, pero claramente que se establezcan protocolos claros de lo que se puede y no se puede hacer en una reunión. En otros países, por ejemplo, ayer conversamos con Kevin Felguera, nuestro reportero también allá en el Congreso, decía, se ponía el ejemplo de Japón, en donde en ciertas reuniones con autoridades no se puede entrar con teléfonos. ¿Se puede llegar a eso? ¿Es necesario, crees tú? O sea, sería lamentable, pero efectivamente hay países que lo han hecho. O sea, yo he ido por trabajo a Perú y en todos los edificios públicos que yo entraba me hacían dejar el computador, el teléfono, Claro. tablet, si no tuviera, en unos casilleros para entrar a reuniones que no eran de algo, o sea, de hecho si se filtraba lo que había ahí no tenía nada de grave, no habían altas autoridades, eran funcionarios o funcionarias de tercero o segundo nivel jerárquico, pero existe esa costumbre dada altas filtraciones que había. Entonces sería lamentable porque eso implicaría que ya no hay confianza y que por lo tanto no podemos arriesgarnos a que nada de lo que se diga pueda ser en el fondo filtrado. Yo creo que eso es un problema. Segundo, quizás efectivamente nos podría llevar a buenas prácticas también, que fuera que después de ciertas reuniones se levanten ciertas minutas o ciertas actas que sean difundidas ampliamente y así también se le da mucha más claridad y transparencia a la ciudadanía de cuáles son las decisiones que se toman, cuáles son las conversaciones que se tienen, sin tener todo el detalle, porque yo insisto, nosotros imagínense, promovemos muchísimo la transparencia, pero sabemos que la transparencia es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, tampoco se puede tratar de que todas las reuniones y todas las conversaciones que se tengan entre autoridades y poderes del Estado sean transmitidas o con GoPro. No se trata de eso. Yo creo que tiene que haber ciertas conversaciones que puedan ser más coloquiales, que tengan, incluso la ley y la Constitución lo establece, privilegio deliberativo. Pero también yo creo que se pueden establecer ciertos protocolos para que temas que son de interés público efectivamente sean mejor transmitidos a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Sí, María, antes justamente de las palabras de Mellado en un despacho, aquí anoté algunas declaraciones, por ejemplo, del presidente del Consejo para la Transparencia, de Leturia. Él decía, a ver, pone la distinción si es que esto era una reunión privada o aquí se estaban tocando temas de interés público. Y al ser temas de interés público, ahí quedamos en una zona... Él no lo dice tal cual, pero uno va a entender que quedamos como una zona gris, que no está claro si esto era algo privado o si se tocan de temas de interés público, esto se puede hacer o se puede difundir. ¿Cuál es tu opinión?
A ver, es que yo creo que es distinto que, a ver, si es que es una reunión de interés público, efectivamente uno puede, por ley de transparencia, solicitar información y te la podrían dar o te la podrían denegar. Yo creo que es distinto grabar una conversación sin consentimiento y luego difundirla. Yo creo que Claro. son dos vías distintas. Efectivamente, esta puede ser, yo creo que probablemente casi todas las reuniones que tenga el presidente van a ser de interés público. Pero yo creo que hay mecanismos para acceder a esa información que son distintos, incluso para eso están también los puntos de prensa. En los puntos de prensa, las distintas personas que intervienen dan información. Entonces yo creo que acá hay como un tema de las formas o las vías de acceder a la información y creo que es una discusión muy relevante. Quizás esta discusión o este caso nos va a llevar a plantearnos incluso cómo hoy en día está sancionado el grabar conversaciones sin consentimiento y difundirla. Muchas personas también me han preguntado o se preguntan cuál es el rol o la posible sanción que podrían tener los Claro. medios de comunicación. Y también ahí hay un tema, o sea, los medios cumplen un rol clave. Nosotros no podemos establecer tampoco, y hemos sido también advertidos por la Corte Interamericana, de que nosotros no podemos tampoco estar amedrentando, o las autoridades o funcionarios amedrentando a medios por hacer su pega. Entonces yo creo que ahí también nos lleva a plantearnos que regulaciones que quizás nos hacían sentido hace 20 años atrás, o eran necesarias hace 20 años atrás, hoy en día, con el rol de la tecnología, de los medios de comunicación, con los avances en transparencia y rendición de cuentas, quizás se van quedando un poco Obsoleto. desactualizadas y Mm. obsoletas y deberíamos tener esa conversación efectiva de, bueno, cuál es el rol de las autoridades, cuál es el rol en informarnos también a la ciudadanía, en rendirnos cuenta, como dice el diputado Mellado que lo hizo, y cuál Claro. es el rol también de los medios de comunicación. María, aquí, a tu juicio, ¿amerita acciones judiciales como la ha tomado la autoridad? Y la segunda parte, ¿qué te parece también la posición de parte del partido de Mellado, de Renovación Nacional, que no solamente toma distancia y al final dice que el gobierno retire esas acciones judiciales? Mira, yo creo que ayer el gobierno no tenía mucha opción, Ya. porque hay una norma que obliga a las autoridades y funcionarios y funcionarias, cuando tienen conocimiento de la posible comisión de un delito, de denunciarlo a la fiscalía. Entonces yo creo que ahí no pueden no hacerlo porque si no cometen un delito también. Entonces yo creo que ahí no se tenía mucha opción una vez que esto se supo. Y ahora yo creo que, bueno, vamos a tener que ver. Yo creo que efectivamente es una conversación que tiene que tener el Poder Ejecutivo con el Legislativo, con el partido y quizás de ver si efectivamente aquí hubo dolo o efectivamente no hubo mala fe y fue un error. Yo creo que eso va a tener que definirlo los distintos poderes y lo mismo, si el gobierno decide continuar con esto, finalmente es un tribunal el que va a tomar la decisión en base a todos los antecedentes del caso, si es que efectivamente aquí hubo un delito o no. Entonces yo creo que es muy pronto para determinar eso y creo que al final del día tenemos que ver cuáles son los objetivos que queremos nosotros proteger. Sí, Uno es que efectivamente haya una fluida conversación entre los ¿Mm? poderes del Estado. Nosotros necesitamos eso. Estamos en un momento de una crisis de seguridad pública. Lo que pasa en la Araucanía es muy grave. O sea, estamos viendo cómo se queman escuelas. Yo creo que eso es gravísimo. Y por lo tanto necesitamos tener una conversación fluida y necesitamos tener diálogo y necesitamos que haya confianza ahí. Y por otro lado, también necesitamos que haya cierta transparencia y rendición de cuentas, pero que eso no afecte la seguridad nacional, ni tampoco el privilegio deliberativo, ni la acción que se tienen que llevar a cabo en casos de posible terrorismo o de crisis de seguridad nacional, como el narcotráfico y el crimen organizado, que obviamente yo creo que deben tener cierta reserva en las estrategias que existen para que tengan su éxito. Sí, María, tú mencionabas dos puntos que se me quedaron dando vuelta que creo que son bien relevantes. Tú decías, muchas veces la legislación va quedando obsoleta. Y otro punto también Sí. que es bien relevante, aparte de la legislación que va quedando obsoleta, también es qué actitud deben tomar las autoridades frente a esta nueva tecnología que vamos conociendo, nuevas plataformas. ¿Por qué te lo pregunto? Hemos conocido, por ejemplo, el caso, ¿te acuerdas lo de Cancillería? Cuando se filtra este audio de otra Sí. manera, de otra forma. No estoy comparando hechos, sino que cuestiones en que ciertos espacios que se suponen privados no terminan no siendo privados. El chat de Schiasiches hace algunos días, el chat famoso, el comentario del presidente de la NFP respecto al tema de las mujeres y las leyes parentales, las obligaciones parentales. ¿Qué te hace pensar de todo esto? El tema de las confianzas también, pero cómo al Sí. final todos estos espacios que se suponen que son privados, de mayor o menor relevancia en cuanto a esa privacidad, vamos viendo como también son espacios también que van surgiendo noticias, se van filtrando información. ¿Cuál es tu análisis respecto a ello? Sí, es un tema súper interesante y yo creo que ahora que estamos discutiendo una posible nueva constitución puede ser ¿Mm? también el marco para conversarlo, porque al final, en general se ha entendido que el WhatsApp, por ejemplo, es una comunicación privada, lo mismo que lo que antes era una carta,
lo que hoy en día es el correo electrónico, y se supone que nosotros constitucionalmente tenemos protegidas nuestras comunicaciones privadas, salvo casos excepcionales. Entonces, efectivamente, nadie debería poder intervenir mi WhatsApp, nadie debería poder intervenir mi teléfono, ni en el fondo intervenir mis comunicaciones privadas, ni difundirlas, salvo que tenga mi consentimiento. Pero vemos que eso con las nuevas tecnologías va cambiando, o sea, Claro. cuántos pantallazos circulan, cuántos WhatsApp se reenvían, etcétera. Entonces, hay un tema ahí no menor, y que yo creo que es dable una conversación que se está teniendo también en otros países del mundo, de cómo las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicarnos, que deja mucho más rastro que lo que dejaba antes una conversación telefónica, que no es llegar y pincharla, deja. Entonces yo creo que ahí también hay que ver cuáles son las responsabilidades que se le atribuyen a las personas, pero también a las instituciones públicas, que en el fondo muchas veces tienen que velar y tienen el Estado tiene un deber muy importante de respetar la privacidad de las personas. Entonces también hay que ver ahí cómo efectivamente empezamos a actualizar nuestras normativas, que muchas veces tienen unos desafíos que la tecnología las empiezan a, a poner en entredicho, y creo que el proceso constituyente es una gran opción para esto. Y, insisto, yo creo que siempre va a estar la conversación y la discusión pública de hasta cuál es el límite de la privacidad y hasta dónde llega la transparencia, especialmente cuando hablamos de autoridades y de instituciones públicas, donde sabemos que es menor que el de las instituciones privadas, pero eso no quita que todo tenga que ser transparente, y todo en el fondo tenga que ser a vista y paciencia de todas las personas. No, tienen que haberse todos espacios de reserva, eso siempre lo hemos dicho, pero la transparencia es la regla general. María, quiero pasar al segundo tema por el que te hemos contactado para esta entrevista, la situación del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. ¿Qué te ha parecido la información? Ya hemos conocido más o menos el detalle, de acuerdo a lo que ha ido entregando también y exponiendo el fiscal Francisco Yacir, de lo que ha sido esta investigación, esta arquitectura que, de acuerdo a lo que ha investigado la Fiscalía, ha llevado a que Torrealba, por diversos delitos, fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios, lavado de activos, se haya hecho de casi 760 millones de pesos. ¿Qué te parece toda esta arquitectura? Y también lo hemos conversado muchas veces, esta opacidad en las municipalidades, el caso de Vitacura es un ejemplo más. Sí, la verdad es que, bueno, ya habíamos sabido algunos detalles porque habíamos sabido algunas piezas de la investigación y algunos antecedentes, pero bueno, la verdad es que todos los antecedentes que da cuenta el fiscal, obviamente vamos a tener que esperar más tiempo para saber si que efectivamente se dan por acreditados, demuestran que al parecer había un entramado bastante sofisticado y que funcionaba bastante bien durante muchos años. Y obviamente hay cosas que igual causan sorpresa, ¿eh? Y otras que nos da cuenta de muchas cosas que quizás organizaciones como la nuestra venimos diciendo hace muchos años, y que estos casos vienen un poco a demostrar. Primero, que es bastante llamativo que durante tantos años haya habido un entramado con tantas personas participando y que no se hubiera podido detectar, no se hubiera podido saber nada. Entonces ahí también te demuestra de que efectivamente, primero, hay un gran poder de las autoridades edilicias en cuanto en lo que tienen respecto a funcionarios y funcionarias en el municipio. Y eso no debería ser así. O sea, nosotros acá deberíamos tener personas que están sirviendo a la ciudadanía, están sirviendo al Estado, y no a un alcalde o alcaldesa determinado que está en ese momento. Pero eso tiene que ver con el poder de nombramiento y de remoción que tienen sobre esas personas. Nosotros no podemos exigirle a funcionarios y funcionarias que sean mártires de la corrupción, pero sí tenemos que establecer ciertos resguardos para que esas personas, se están viendo situaciones que no les parecen adecuadas, puedan denunciar irregularidades de una manera en que no se vean vulneradas tampoco en sus derechos laborales, o en el fondo no puedan sufrir algún tipo de reproche. Y segundo, también de cómo en el fondo se pueden crear este tipo de organizaciones paralelas que al final están ejerciendo funciones públicas, están utilizando cuantiosos recursos públicos y están totalmente fuera de la fiscalización y el control, tanto de la Contraloría Interna del municipio, del Consejo Comunal, de la Contraloría General de la República y de la ciudadanía. O sea, aquí no había ningún tipo de transparencia, rendición de cuentas ni nada. Entonces, la verdad es que llama bastante la atención, porque finalmente igual se ocupaban a personas que trabajaban en el municipio para ir a hacer estos depósitos. O sea, había todo un entramado con personas que trabajaban para estas instituciones. Si lo miramos, tampoco era tan sofisticado como, no sé, puede ser el caso Odebrecht u otros casos de corrupción que hemos conocido. Entonces, eso te demuestra que efectivamente la transparencia y el control interno y externo que había era tan débil,
que esto de esa manera se pudo llevar a vista y paciencia en el fondo de muchas personas. Y al final eran choferes que pasaban por ahí, se llevaban un sobre con dinero, iban al banco. Entonces, yo creo que igual nos demuestra un poco que necesitamos tener muchos mejores mecanismos de control interno, de control externo, pero también de protección al denunciar. Por último, María, ¿es de toda lógica que Torrealba quede en prisión preventiva? La medida cautelar quizás más gravosa o quizás no es tan claro qué pase con ello. Ayer los otros 5 investigados quedaron con medidas cautelares que son arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual, pero en este caso es tan claro porque lo que esperan mucho por lo menos es que quede en prisión preventiva. ¿Lo ves tan claro? No lo veo tan claro, o sea, creo que hay una posibilidad de que así sea porque creo que por la cantidad de delitos que se le estaría formalizando y la gravedad de estos, lo más probable es que de comprobarse estos hechos, si es que el tribunal llega a la convicción de que se cometieron, lo más probable es que haya presidio efectivo después. Entonces ahí efectivamente aumenta la posibilidad de la prisión preventiva, pero vamos a ver si el tribunal considera que efectivamente aquí podría haber un riesgo para la investigación o un riesgo de fuga u otros que ameriten la prisión preventiva. La prisión preventiva no es un adelantamiento de condena, sino que tienen que cumplirse ciertos requisitos para que en el fondo se dé algo tan gravoso para personas que no han sido condenadas. Pero vamos a ver qué ocurre. Insisto, los delitos son muchos, son graves, son cuantiosos los montos y por lo tanto, si es que el tribunal luego llega a la convicción de la culpabilidad, efectivamente yo creo que ahí sí va a haber prisión efectiva y eso aumenta, por cierto, la posibilidad de que haya en el fondo una prisión preventiva. María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buen día. Gracias a ti, Andrés. Chao, chao. Nos vamos a la primera pausa, aquí en la mañana informativa a través de la pantalla de Canal 24 Horas.